Cuando digo la palabra Celestina, sé que te imaginas esto. Mamita, mamita, venga. Venga, mamita, venga. Venga, le doy una cosa, vea. Yo le voy a dar esto, pero no le vaya a decir a su mamá, ¿sí? Pero ahí le doy otro. Pero no le diga a su mamá porque si no me regañan. Pero en realidad me refiero a esto. Oh, Celestina, yo amo a Malivea. No puedo dejarla ir. Por favor, ayúdame. Te lo suplico. Te lo imploro. Os ayudaré, pero tienes que saber que todo en esta vida tiene un precio. Lo sé. Por eso traigo conmigo mi cadena de oro. Yo quiero el amor de esa mujer. Haría lo que fuera, daría lo que fuera, daría mi vida por el amor de esa mujer. Aquí la tiene. Oh, mira, la obra que acabas de escuchar es titulada La Celestina. Es una obra comedia humorística escrita a finales del siglo XV por Fernando de Rojas. Su género es inclinado hacia el drama y hacia la novela, pero es muy difícil definir cuál es. Así que se creó su propio género, que es el género celestinesco, el cual es un género entre el drama y la novela. Genial, ¿no? Y sí, sé que te estarás preguntando por qué te he contado toda esta historia tan larga y tan trágica. La realidad es que vengo a hablarte sobre los dramaturgos del renacentismo, y esta obra hace una parte muy importante de estos. Voy a hablarte sobre el teatro francés, inglés, italiano y español. Es increíble, ¿te parece? Así que vamos a esto. Antes que nada, quiero explicarte qué es el Renacimiento. El Renacimiento es una época tanto de cambio cultural como social que se presentó en Europa entre los siglos XIV y siglo XVI. Este es de origen italiano y precisamente se originó allí porque Italia no tenía altas influencias de la época medieval y su pasado histórico era muy bueno para esto. ¿Y si en realidad la Tierra no es el centro del universo? ¿Y si Todo aquel que se atreva a cuestionar los mandamientos de la Iglesia Católica será castigado en la hoguera, juzgado como hereje, y sus bienes serán confiscados para siempre? Bien, esto que acabas de ver es una de las principales causas por las cuales se generó el renacentismo. Es decir, para la Iglesia Católica solo existían tomates y para el resto de la humanidad solo manzanas. ¿Cuál era cierta, los tomates o las manzanas? En ese entonces no se sabía. Por lo tanto, se generó el renacentismo, el cual nos permitió pasar de una sociedad totalmente feudal, que era basada en una actividad agraria, a una sociedad mercantil, la cual se preocupaba más por los avances científicos, estudios universitarios y las artes. Dentro de las artes se encontraba el teatro, el cual era inspirado en un modelo clásico y dirigido a las clases aristocráticas. Todo empezó con la construcción de salas cubiertas y dotadas de mayores comodidades. Estos se desarrollaban en las cortes italianas, las cuales tenían un mayor despliegue de medios visuales y musicales. Este iba acompañado de danzas, música y vestuarios muy grandes, coloridos y divertidos. Bien, ya que están contextualizadas, voy a empezar a hablarles sobre el teatro francés. En este encontramos a Molière, quien es el mejor autor francés de comedias y un gran representante del teatro renacentista. Él siempre trata de guiarse hacia la moralidad y nos dice lo siguiente: no sé si es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por completo. Esto lo hace con el objetivo de hacer reír a la gente con gran honra. Él se caracterizó más que todo por hacer críticas hacia la naturaleza del ser humano, pero sus obras más reconocidas son las siguientes: El médico volado, publicada en 1645, El doctor enamorado, en 1658, La escuela de mujeres, 1662, y por último, Las preciosas ridículas, que fue publicada en el año 1653. En esta categoría también nos encontramos con Pierre de Corneille, quien nació en Rouen el 6 de junio de 1606 y murió en París el 1 de octubre de 1684. Sus obras se caracterizaron más que todo por tener un estilo nuevo, el cual era la tragedia. Lo que él hacía era tomar todo el contexto actual de Francia, transcribirlo y ponerles un toque de tragedia. Dentro de sus obras más representativas nos encontramos con El Cid, el cual fue publicado en 1636. También nos encontramos con Horacio, en 1640,
Y por último, La Viuda, la cual fue publicada en 1632. También nos encontramos con Jean Racine, dramaturgo francés, nacido en La Ferté-Melon el 21 de diciembre de 1639 y muerto en París el 21 de abril de 1669. Sus obras se basan generalmente en la pasión, solo que sus personajes nunca logran los objetivos que se proponen. Sus obras más representativas: Ifigenia, publicada en 1674, La Tebaida, en 1664, Esther, publicada en 1689 y por último Alejandro Magno, en 1665. Seguimos con el teatro inglés. Sé que a su mayor representante lo conocemos todos y es el grandísimo William Shakespeare, dramaturgo, poeta, actor inglés y es el mayor representante de todo el teatro isabelino. Es uno de los dramaturgos más importantes y más conocidos de toda la historia. Sus obras se basan más que todo en tragedias, pasiones humanas, mezquindades y grandeza. Todos estos temas ayudaron a recolectar una gran suma de obras que quedaron en la historia para siempre. Pero no solamente se basa en este tipo de géneros, también escribió comedias. Oh, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Se te hizo familiar? Estamos hablando de Romeo y Julieta. Esta fue publicada en 1597. Luego tenemos a Hamlet, publicada en 1605. También tenemos a Otelo en 1603 y por último a Coriolano en 1607. Sé que al menos una de estas se te hizo familiar. Escena de Christopher Marlowe. Luces, cámara, acción. Como ya escucharon, seguimos con Christopher Marlowe, dramaturgo, poeta y traductor inglés, bautizado el 26 de febrero de 1564 y falleció el 30 de mayo de 1593. Gracias a él se popularizó el verso blanco, ya que los puso en todas sus obras de teatro. Y sus obras más significativas son La Reina de Cartago, Eduardo II, publicada en 1592, y La Masacre de París. Y por último, en esta categoría tenemos a Benjamin Jonson, dramaturgo, poeta y actor inglés, nacido el 11 de junio de 1572 y fallecido en Londres el 6 de agosto de 1637. Este tenía un gran interés por la controversia, y esto es gracias a que era un gran lector. Su poesía y drama estaban influenciados más que todo por la educación clásica, y su teatro se centraba generalmente en la comedia. Sus obras más representativas son Volpone, publicada en 1607, Un cuento de una tina en 1640 y por último El Poetastes en 1601. Y seguimos con el teatro italiano. Dentro de este nos encontramos con Nicolás Maquiavelo, filósofo, político y escritor italiano, que nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 y falleció el 21 de junio de 1527. Sus obras suelen inclinarse más que todo hacia la política y hacia la literatura. Esto se ve muy notoriamente en su obra más reconocida, la cual es El Príncipe. Sus obras más representativas son, como ya dije anteriormente, El Príncipe, que fue publicada en 1513. En segundo lugar, tenemos Discurso sobre la corte de Pisa en 1499. Y por último, Andría en 1500. El último dramaturgo de esta categoría es Ludovico Ariosto, quien nació el 8 de septiembre de 1474 y falleció el 6 de julio de 1533. Era un poeta italiano quien desde muy chico comenzó a escribir comedias, las cuales fueron muy bien aceptadas por el cardenal Hipólito, y esto le dio un gran reconocimiento en el Renacimiento. Su obra más famosa es el poema Orlando Furioso, el cual da continuidad a Orlando Enamorado. La primera parte de Orlando Furioso fue publicada en 1516 y su parte final en 1532. Y ya para terminar, seguimos con el teatro español, en el cual nos encontramos con Miguel de Cervantes Saavedra, quien nació el 29 de septiembre de 1547 y falleció el 22 de abril de 1616 por una diabetes tipo 2. Fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Es considerado la máxima figura de la literatura española.
con su obra más reconocida, la cual es El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, dio un paso hacia la literatura moderna.